No recuerdo cómo llegué allí, pero de repente me encontré caminando por un jardín oscuro y siniestro, rodeado de esculturas grotescas y enigmáticas. No había nadie a mi alrededor, pero podía sentir una presencia maligna que me acechaba en la oscuridad. Mientras avanzaba por el jardín, noté que las esculturas parecían cobrar vida, moviéndose lentamente en la oscuridad. Sus formas grotescas y retorcidas se retorcían y se deformaban, como si estuvieran tratando de liberarse de sus confines de piedra. De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre alto y delgado, con una máscara de porcelana blanca que cubría su rostro. Su presencia me llenó de terror, y me di cuenta de que había estado siguiéndome todo el tiempo. Me apresuré a alejarme de él, pero tropecé con una de las esculturas y caí al suelo. Cuando me levanté, el hombre de la máscara estaba justo delante de mí, mirándome fijamente con sus ojos fríos y sin vida. Comencé a correr, pero cada vez que me alejaba de él, parecía que volvía a aparecer detrás de mí. Finalmente, llegué a un callejón sin salida, y me di cuenta de que no había escapatoria. El hombre de la máscara se acercó lentamente hacia mí, y noté que llevaba una afilada navaja en su mano. Sabía que iba a matarme, pero no podía hacer nada para evitarlo. De repente, una luz brillante iluminó el callejón, y el hombre de la máscara desapareció en la oscuridad. Me volví para ver de dónde venía la luz, y vi a un grupo de personas corriendo hacia mí, gritando y gritando. Me dijeron que habían estado buscándome durante horas, y que habían oído mis gritos de terror desde lejos. Me llevaron lejos del jardín de esculturas, y finalmente me sentí a salvo. Pero incluso después de haber escapado del jardín, todavía podía sentir la presencia maligna que me había acechado allí. Sabía que nunca volvería a ser el mismo después de esa noche, y que siempre recordaría la pesadilla en el jardín de esculturas. Desde entonces, nunca volví a caminar solo por la noche, y evité cualquier lugar que pudiera recordarme el jardín de esculturas. Sin embargo, no pude quitarme de encima la sensación de que algo me seguía, algo que me había marcado para siempre. Con el tiempo, comencé a investigar más sobre ese lugar, tratando de encontrar alguna explicación para lo que había sucedido esa noche. Descubrí que el jardín había sido construido por un escultor loco que había sido encarcelado por sus horribles creaciones. Se decía que su espíritu todavía vagaba por el lugar, buscando nuevas víctimas para sus esculturas. Esa revelación solo hizo que me sintiera aún más aterrorizado, y empecé a tener pesadillas recurrentes sobre el jardín de esculturas. En mis sueños, el hombre de la máscara siempre estaba allí, esperándome en la oscuridad. Un día, decidí enfrentar mis miedos y volver al jardín de esculturas, armado con una cámara de vídeo para documentar todo lo que sucedía allí. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, comencé a sentir la misma presencia maligna que había sentido antes. Fue entonces cuando vi algo que me hizo gritar de terror. La figura del hombre de la máscara emergió de la oscuridad, y comencé a correr en la dirección opuesta, con la cámara todavía grabando. Cuando llegué a casa, revisé las imágenes y vi algo que me hizo temblar hasta los huesos. En la pantalla, pude ver claramente la figura del hombre de la máscara, pero cuando revisé las imágenes una vez más, la figura había desaparecido. Desde entonces, no he vuelto a visitar el jardín de esculturas, y he decidido no compartir esas imágenes con nadie. Aunque todavía no estoy seguro de lo que sucedió esa noche, sé que algo siniestro acecha en el jardín de esculturas, y que nadie debería acercarse allí, a menos que quieran enfrentarse a la pesadilla que yo viví.